político y en modo voltear un gobierno si es posible, junto con un sector de la política que es el kirchnerismo claramente identificado con la CGT en este paro, para tratar de hacer mucho más complicada la Argentina de lo que está, de un gobierno que por supuesto está proponiendo un plan completamente diferente al que tenía el kirchnerismo y que evidentemente, como no le gusta el kirchnerismo, en lugar de ayudar y de tratar de proponer algo nuevo, prefiere tratar de complicar y, si es posible, hasta voltear un gobierno. Ahora, segundo paro en 100 días, en 5 meses. ¿Cuántos paros le hizo esta misma CGT a otros presidentes? Rubén. Bueno, vamos a analizar otras, no tanto en cuanto a la definición de por qué se tomaron estas decisiones. El primero, obviamente, es Raúl Alfonsín. Estamos hablando de 13 paros generales que tuvo Raúl Alfonsín en 5 años y medio de mandato. Obviamente esta fue la presidencia más fuerte. Había de todo aquí. Obviamente hubo desde hacia el final del mandato de Alfonsín paros que fueron en reacción a lo que pasaba económicamente, la hiperinflación, la suba de precios y las quejas que había, pero al inicio lo que hubo fue una cantidad de paros que tenían que ver políticamente con el resultado de la elección. Esto se sabía. La CGT en ese momento de Saúl Ubaldini lo que hacía era prácticamente sin demasiado debate llamar a paros generales, y el PJ, que estaba herido después de la pérdida de las elecciones, apoyaba y le ponía atrás la infraestructura para que el paro avanzara. Después vino Carlos Menem. Carlos Menem, que tuvo en 2 mandatos 8 paros. Está claro que si tomamos la cantidad de años que estuvo Carlos Menem en el gobierno, los 10 años de su 10 años y pico, más de 10 años que estuvo Carlos Menem, fue el que sufrió menos cantidad de paros, pero aquí había otros contenidos, porque la mayor parte de los paros duros que sufrió Carlos Menem tienen que ver con el impacto de lo que vino cuando Menem empezó las reformas en el Estado. Y recordemos que ahí la CGT empezó a cruzarse con el proceso de privatizaciones, las huelgas en el norte. Cuando comenzó el proceso de los Altos Hornos, allí se puso más dura la cuestión, el cierre de fábricas, el tema de ferrocarriles, ¿se acuerdan? Ramal que para, ramal que cierra. Esto generó y fue alimento de muchos de los paros, o por lo menos iba sumando al contexto de los paros. La explicación aquí básicamente era esa, porque acá este es un gobierno obviamente que era peronista. Fernando de la Rúa, por concentración, creo que si vamos al porcentaje, tuvo más cantidad de paros todavía que Raúl Alfonsín, y básicamente porque soportó 8 paros nacionales en un gobierno muy complicado. Recordemos que terminó poco después de la elección de la renovación legislativa. Con de la Rúa también el alimento allí de los paros fue, en primer lugar, el comienzo turbulento en diciembre del mismo año del proceso de ajuste de la Rúa, proceso en el que el propio radicalismo estuvo involucrado, y Franja Morada, cuando se anuncia en diciembre de ese año el primer proceso de ajuste, que el peronismo lo toma también y lo usa en contra del propio gobierno, ya alimentando. A 4 meses de haber llegado Fernando de la Rúa al gobierno, ya empezaban a detonarse los primeros paros generales. Eduardo Duhalde, que hereda la situación de crisis de Fernando de la Rúa, tuvo 2 paros en un momento en el que las reformas ya se habían hecho. Este proceso, este momento de la historia, dentro de varias décadas, calculo que se va a analizar de una manera totalmente distinta de como lo vinimos viendo hasta ahora, pero hereda una situación en la que Argentina ya estaba cambiando, su economía estaba cambiando, los precios de las commodities estaban cambiando. ¿Qué tiene que ver esto con los paros? Había más plata dando vuelta, está claro. Vienen las reformas, viene la salida de la convertibilidad. Argentina pasa la crisis de la devaluación, pero claramente la economía del país ya estaba cambiando. Y cuando la recibe Néstor Kirchner, que tuvo un solo paro, ya había cambiado definitivamente. Pero había cambiado acá, no había cambiado con Néstor Kirchner. Argentina económicamente estaba evolucionando de otra manera. La distribución del ingreso en Argentina ya estaba manejándose en otros términos. La economía estaba reactivándose. Tuvo un solo paro Néstor Kirchner, además un presidente peronista. Yo, perdón que lo marque esto, pero la diferencia es clara entre uno y otro. Perdón, Antonio. Digo que se estaba reactivando la corrupción en ese gobierno. Y además se estaba reactivando, sí, perdón, no te escuchaba. Sí, además se estaba reactivando la corrupción. Pero digo, Antonio, había más plata dando vuelta. Sí, claramente. Se estaba reactivando la corrupción. Sí, claro, claro. Cristina, creo que este debe ser uno de los casos más interesantes en ver
porque los paros que le hicieron a Cristina tuvieron que ver, sobre todo en su segundo mandato, obviamente, con el impacto de la crisis económica, pero cuando Cristina empieza a romper la relación con la CGT, en el gobierno, al final del gobierno de Néstor Kirchner, esto ya se veía claramente. En el gobierno de Cristina, entre los dos gobiernos también, recordemos el acto donde Moyano al matrimonio presidencial se le cruza. Ahí la relación ya estaba mucho más caliente. Le costó mucho más la relación a Cristina en su momento con la CGT, pero básicamente porque rompen con los Moyano e intentan además un esquema de sojuzgamiento de la CGT que lo dirigía Cristina con algo de lo que estamos hablando ahora, específicamente, que era con el látigo del cheque del Fondo de las Obras Sociales. De esa manera se manejó mucho la interna entre el gobierno, no siempre salía bien, y alguno de los paros tuvo que ver con esta cuestión. Viene Mauricio Macri, perdón Antonio. Paros en 8 años. 5 paros en 8 años, por supuesto. El impacto acá es mucho menos de lo que hablábamos antes. Mauricio Macri, 5 paros en 4 años. El paro más fuerte que tuvo que soportar Mauricio Macri fue el último, el 5.º paro, que es en el 2019, cuando ya la situación económica estaba absolutamente detonada. Y claramente este paro también fue hecho en sociedad absoluta, los anteriores también, pero este quedó mucho más claro, en sociedad absoluta con el PJ, que venía en plena campaña electoral en ese momento. El último paro fue casi un acto de campaña del PJ, el último paro de la CGT de Mauricio Macri. Alberto Fernández, si mañana aterriza el gran presidente argentino. Exactamente. Exactamente. Lo que digo, Antonio, si mañana aterrizara un plato volador de Marte y ve esto, dice el mejor presidente de la historia argentina. Está claro. Un paro. Es el día de hoy que los sindicalistas, y esto lo podemos ver, métanse a ver los videos, no pueden explicar hoy, todavía lo tienen que reconocer, por qué no le hicieron un paro a Alberto Fernández. Esto fue solo aparato del PJ, aparato del kirchnerismo, manejando la interna, porque la CGT, frente a la situación de disolución y al miedo de la pérdida de poder que estaba teniendo el PJ, ni movió un dedo cuando se estaba generando la mayor pérdida de poder adquisitivo del salario argentino que se recuerde. Y Javier Milei, que está rompiendo récords, porque desde que asumió el 10 de diciembre ya le tocan 2 paros nacionales. Claramente el de sobre todo, el anterior también, pero claramente este paro nacional tiene la misma característica de sociedad política que yo marqué en otros casos anteriores. Este paro públicamente está declarado por algunos sectores del PJ como un intento de obstruir la votación de la ley bases y un intento de obstruir medidas económicas del gobierno. Ni siquiera tiene el elemento específico de hablar de un porcentaje de una negociación específica de salario, es directamente relacionado con las medidas económicas y con lo que quiere votar el gobierno en el Congreso. En esto Milei está rompiendo un récord. Bueno, gracias Rubén. Nos vamos a uno de nuestros móviles. Está el señor Nacho Damonte por allí andando en colectivo.